María del Pilar Ortega Martínez para presentar el punto de acuerdo a nombre propio de la senadora Marcela Guerra Castillo y de los senadores Juan Carlos Romero Hicks, Fernando Torres Graciano, el de La Voz, Víctor Hermosillo y Celada, Patricio Martínez García y Fidel de Médicis Hidalgo. En uso de la tribuna, la senadora Pilar Ortega Martínez. Gracias, presidente. Señoras y señores legisladores, a nombre propio y de mis compañeros senadoras y senadoras Marcela Guerra Castillo, Juan Carlos Romero Hicks, Fernando Torres Graciano, Víctor Hermosillo y Celada, Octavio Pedrosa Gaistán, Patricio Martínez García, Fidel de Médicis Hidalgo, Gabriela Cuevas, Mariana Gómez del Campo, Jorge Luis Lavalle, Silvia Garza, que se han sumado a este punto de acuerdo y el cual consideramos urgente que pueda resolverse por este Senado de la República y que tiene como objetivo que el Senado mexicano, a través de la Cancillería, además de las acciones que ha venido ya emprendiendo la misma para solicitar a la sección de clemencia de Junta de Indultos y Libertad Condicional del Estado de Texas, suspenda la ejecución de la pena capital decretada en contra del mexicano Rubén Cárdenas Ramírez, programada para el día 8 de noviembre, en virtud de que la misma constituiría una violación irreparable a los derechos fundamentales a que se refiere el artículo 36 de la Convención de Viena. Además de que en el presente caso hay suficientes evidencias señaladas por órganos internacionales de derechos humanos que refieren la violación a las normas mínimas del debido proceso y de un juicio justo. Es preciso señalar que la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre señala que los estados americanos han reconocido que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana y que la protección internacional de los derechos de las personas debe ser guía principal del derecho americano en evolución, y en este sentido es el derecho a la vida, uno de los derechos protegidos por esta declaración. En este tenor, la pena capital o pena de muerte vulnera dos derechos humanos fundamentales, el derecho a la vida y el derecho a no sufrir tortura. Ambos derechos se encuentran protegidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos. De acuerdo a datos de Amnistía Internacional, hasta septiembre de 2017, 105 países han abolido la pena de muerte para todos los delitos gracias a la progresividad de los derechos humanos, que consideran la pena de muerte como una violación a estos, resultando una contradicción a la naturaleza de la función del Estado. Sin embargo, en Estados Unidos de América, desde que la Suprema Corte de Justicia de ese país reinstauró la pena capital en 1976 a 2017, han sido ejecutadas 1.463 personas, de las cuales 16 han sido mujeres y 1.446 hombres. En el mismo sentido, de los 1.463 ejecutados desde 1976 a 2017, 36 no han sido ciudadanos estadounidenses. De ellos, 23 han sido latinos, todos hombres, en edad promedio de 39.6 años. De los latinos ejecutados, de 1976 a 2017, 11 han sido de origen mexicano. En el caso que nos referimos en este punto de acuerdo, el 29 de julio de 1998, el Tribunal Municipal de McAllen, Texas, determinó declarar culpable al connacional Rubén Cárdenas Ramírez, condenado a muerte por los delitos de secuestro, violación y homicidio, condenado a pena de muerte. Sin embargo, de las constancias del caso se desprende que desde el momento de su detención e interrogatorio, esto en febrero de 1997, se reportaron violaciones al debido proceso, tales como el hecho de que el mismo no contó con abogado defensor hasta 9 días después de su detención.
de tal manera que la confesión de los hechos realizada ante autoridades policiales se dio en estas condiciones, sin contar con la asistencia de un abogado. De acuerdo con información difundida por Amnistía Internacional, en este caso se señaló que lo siguiente, y cito comillas, que la Fiscalía se basó en pruebas que según los estándares actuales se considerarían sumamente poco fiables, cierro comillas. Se señala en este informe de Amnistía Internacional que los abogados de Rubén Cárdenas Ramírez presentaron una moción para realizar un análisis de ADN de las pruebas existentes para determinar que los restos de tejido que se encontraron en el cuerpo de la víctima coincidan con las del inculpado, sin que se haya dado respuesta a dicha petición. Por otro lado, cabe señalar que Rubén Cárdenas Ramírez tenía derecho a ponerse en contacto con el consulado de nuestro país para recibir asistencia sin retraso alguno después de su detención. Sin embargo, no se le informó de este derecho y en su interrogatorio confesó los hechos, como dije, sin contar con la asesoría de un abogado. Es por ello que, con base en las prerrogativas a que se refiere los distintos tratados internacionales que reportan una serie de violaciones a los derechos humanos y violaciones al debido proceso y al impedimento de que en este caso el connacional Rubén Cárdenas hubiera tenido un juicio justo, que estamos solicitando exhorto, esta petición que realice la Cancillería, conscientes de que ya hay un procedimiento realizado por la Cancillería mexicana. Lo que estamos solicitando en este punto de acuerdo es que esto también se realice por nuestra Cancillería a nombre del Senado de la República. Es preciso señalar que en el año 2004 el Estado mexicano interpuso denuncia ante la Corte Internacional de Justicia contra Estados Unidos a efecto de que se revisaran los procedimientos de condena de nacionales mexicanos, entre los que se encuentra el caso de Rubén Cárdenas Ramírez, conocida como caso Avena por ser el apellido de uno de los procesados. La Corte Penal Internacional falló a favor de esta propuesta realizada por el Estado mexicano. Sin embargo, en 2008 la Corte Suprema de Estados Unidos resolvió que, aunque la decisión de la Corte Internacional de Justicia constituye una obligación de derecho internacional para Estados Unidos, no era automáticamente vinculante para la legislación local y que la autoridad de aplicarla recaería en el Congreso. Y el Congreso no ha aprobado legislación para aprobar esta convención. Así las cosas, es obligación del Estado mexicano seguir impulsando el pleno cumplimiento del fallo Avena y la importancia de la notificación consular como elementos indispensables en el ejercicio de la labor de protección de sus ciudadanos que realizan los estados en el marco de la Convención de Viena sobre relaciones consulares. Por lo tanto, lo que estamos hoy solicitando de este Senado es que se apruebe en urgente y obvia resolución este punto de acuerdo para que el Senado solicite respetuosamente a la Cancillería de México para que a nombre del Senado mexicano se realice la solicitud a la sección de clemencia, Junta de Indultos y Libertad Condicional del Estado de Texas, la suspensión de la ejecución de la pena capital decretada en contra del mexicano Rubén Cárdenas, a efecto de que se puedan verificar las acciones necesarias para que el mismo tenga un debido proceso. Y de la misma manera estamos también solicitando que la Cancillería, a nombre del Senado mexicano, exhorte al gobernador del Estado de Texas para que dé respuesta a la petición realizada por el gobierno del Estado de Guanajuato a fin de que se convoque a una audiencia de clemencia, revisión y reconsideración en el juicio y proceso que se sigue en contra de Rubén Cárdenas Ramírez. Lo que estamos pidiendo en consecuencia es que se generen las garantías de un debido proceso, de que existan las constancias suficientes para el decretar la culpabilidad de este connacional, en donde no exista ninguna duda, pero sobre todo en que, como ya se ha acordado por distintos tratados internacionales, no se acuda a la pena capital
por ser un instrumento violatorio totalmente de los derechos humanos prescrito en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es cuanto, presidente. Como ha sido solicitado y con fundamento en lo dispuesto